Buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Sin Tabúes. El día de hoy quiero tocar un tema que me ha interesado y me ha llamado mucho la atención desde hace muchísimo tiempo. El tema de si realmente podemos activamente ser parte de una comunidad religiosa, católica y además ser gay y ser aceptado por esto. El día de hoy me está acompañando Ernesto Vargas. Él, bueno, es una persona que sinceramente admiro mucho por el activismo que ha tenido en este tema. Él es coordinador de espiritualidad de Espacio Seguro Católico. Bueno, también ha trabajado mucho esta área. Considero que es muy activista y es como muy pionero, digamos, por decirlo de alguna manera, en todos estos temas. Ernesto, bueno, primero que todo, bienvenido, gracias por el espacio, gracias por acompañarme, por exponer este tema y me gustaría tal vez un poco que te presentaras, que nos hables un poco de tu trayectoria, de qué has hecho. Bueno, sé que también tienes o has trabajado con un espacio o un canal de YouTube anteriormente. Cuéntame un poco, digamos, cuál ha sido tu trayectoria en todo esto. Bueno, primeramente, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Patrick, por la invitación y la oportunidad de poder llevar este mensaje el día de hoy. Como bien decís, sí, mi vida de actividad en la iglesia, bueno, voy a decir lo siguiente. Yo empecé mi vida de actividad en la iglesia en el año 2000, cuando hice la confirmación. Entonces, entré en la iglesia católica a hacer el sacramento de la confirmación porque siempre sí he sido una persona como muy devota, como que me llama la atención, me gusta ahondar en el tema de la espiritualidad, ¿verdad? Y es una parte como esencial de mi vida. Mi educación sí, pero sin embargo, pues tuve un encuentro fuerte que yo podría decir, lo que llamamos en la iglesia el querigma, ese encuentro personal con Jesús muy, muy fuerte que me hizo, eh, como quien dice, querer profundizar, encontrarme a mí mismo, tomar seguridad, tomar aire nuevo, tener una nueva mirada de la vida con un sentido, ¿verdad? Eso fue a mis 15 años. A los 16, en el año 2000, empecé a caminar en la confirmación. Y yo siempre he sido una persona que no me conformo con las respuestas simples, sino que cuando asumo algo me gusta asumirlo, pues de veras, ¿verdad? Entonces empecé no solamente a llevar el curso, sino también a investigar, a leer los documentos de la iglesia para saber más de la fe, etcétera. Empecé a formarme y al año siguiente empecé a impartir yo el curso de confirmación en la misma parroquia en que lo tomé, que fue en Guadalupe. En ese mismo año me integré a lo que era el movimiento juvenil que se llama Pastoral Juvenil en Moravia, ¿verdad? Y aquí en San José, y empecé a caminar con ellos. A los meses me llamaron a ser servidor en lo que es comisión de liturgia, y de ahí, en el año 2003, ya me dieron cargo de animador, y ahí estuve sirviendo, dirigiendo grupos de jóvenes y luego formando los líderes hasta el año después del 2017, 2016, 2017. Entonces fueron años de servicio, de liderazgo, de formación. Encontré mi vocación, mi carrera en la teología, que es precisamente la ciencia, como quien dice, de la fe, ¿verdad? Por digámoslo así, digo así porque no es una ciencia exacta, ¿verdad? Pero es filosofía de la fe, es estudio de la fe, de todo lo que implica eso, y empecé a estudiarla en la Universidad Católica de Costa Rica. Fueron 2 años de estudio, luego entré al seminario mayor, que es la institución que tiene la Iglesia Católica para formar sacerdotes. No seguí el camino de formación sacerdotal, hice además un año de discernimiento y luego me aboqué a terminar el bachillerato en teología, ¿verdad? Entonces tuve un diplomado, el año del seminario, un bachillerato en teología católica, en el que me di la tarea de profundizar en las razones de qué es realmente ser cristiano, de cómo se entiende mejor la fe, de cómo se profundiza, de cómo se dirige a las personas en lo que es la mejor manera tal vez de entender el mensaje de Jesús, ¿verdad? En la vida. Todo esto fue por años. En el año 2018, pues tuve ¿qué te voy a decir? Una situación personal que me permitió
es descubrir que tenía también una afinidad sexual por los varones, ¿verdad? O sea, tenía un bloqueo emocional y tal vez la gente que nació o creció después del año 2000 no entiende cómo una persona puede llegar a los 34 años sin tener conciencia de que tiene una diversidad sexual, ¿verdad? Pero en el caso mío es la bisexualidad. Entonces, sí, me gustan tanto los muchachos como las muchachas, ¿verdad? Y pues yo me iba mucho por entender que tal vez, pues la atracción que de alguna manera sentía, la entendía o la canalizaba mentalmente diciendo, "Ah, es admiración, es que sí, el muchacho está guapo, pero no es una cuestión de atracción sexual, no es una cuestión, ¿verdad?" Y uno lo va disfrazando inconscientemente hasta que llegué al punto de tomar conciencia y decir, no, espérate, o sea, aquí en realidad hay una cuestión de diversidad sexual. Y pues lo discerní, duré como un mes como dándole vuelta en mi cabeza, pero siento que ya tenía la madurez y la preparación para asumirlo. Y pues definitivamente asumí la situación, dije sí, es cierto, y lo conversé con mi gente cercana, que gracias a Dios lo tomó a bien, excepto ciertas personas del círculo eclesial, ¿verdad? Que como bien sabes, hay muchísima parte de la población creyente que ve esto como una aberración, como una cuestión, ¿verdad? Yo sinceramente empecé a conocer y a descubrir todo el mundo de lo que era la diversidad sexual y en cierto momento me cuestioné y me perdí y dije, ¿cómo concilio? ¿Cómo concilio esta parte nueva que estoy descubriendo, esta realidad de vida, con mi fe, con mi vida de fe, con mi vida de creyente? ¿Cómo hago? Especialmente cuando en el 2010 había fundado un ministerio católico que empecé a hacer encuentros, se llama Ministerio Católico Pescador, está en Facebook, hay, como dijiste, tengo videos en YouTube explicando ciertos temas, etcétera, desde la doctrina de la iglesia, y ahí tengo cierto público que me sigue, que no era mucho, pero que pues estaba empezando a hacer, empecé a hacer eventos y demás, luego lo dejé más virtual, luego ya se vino la pandemia, y mucha de esta gente también me sigue en mi página personal de redes sociales, y me acuerdo que cuando tuve mi primera relación seria, que no fue muy posterior, puse la publicación y me cayeron encima, ¿verdad? Oye, ¿cómo es posible? Qué hipócrita, o Satanás aquí, Satanás allá, bueno, falsas doctrinas, falso profeta, un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces, medio de eso, me costó muchísimo entender cómo llevar, que es lo que estás cuestionando, las dos cosas. No puede ser que la fe que yo he vivido, que mi estilo de vida tan cercano con Cristo y tan unido que me siento, tenga que detenerse y tenga que votar eso porque descubrí una realidad en mí que no escogí Correcto. y que Ernesto, siento que viene conmigo. perdón, te interrumpo aquí. Vieras que a mí me interesaba tocar este tema porque vieras que yo creo que cuando uno empieza a tener un círculo social de amigos y amigas que dentro de la diversidad, uno se da cuenta que hay mucho desertor de iglesia cristiana o de iglesia católica. Y vieras que es vacilón porque a veces uno se da cuenta que la persona fue muy devota y muy independientemente, digamos, yo tengo una mentalidad muy abierta en lo que son las creencias, tengo una creencia de diferencia de todo, pero a mí me parece muy lamentable que una persona, digamos, que tiene su fe, que tiene su creencia, que ha nacido, digamos, dentro de una creencia, ya sea católica o dentro de una religión cristocéntrica, llegue un momento en el que siente que tiene que elegir y como tiene que elegir, hay ciertos sentimientos y ciertas emociones dentro de sí que sabe que no se va a poder deshacer de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos que elegir y es algo que sientes a nivel interno, pues pues, lamentablemente eliges pues simplemente elegir tu orientación sexual y dejar completamente aparte lo que es la religiosidad o tu conexión con Dios en ese caso. O sea, una de mis preguntas principales para vos era, digamos, ¿cómo reconciliamos esto? O sea, ¿cómo vos personalmente llegaste al entendimiento
de que se podía vivir con ambas cosas. Claro, y a eso precisamente iba. Gracias por hacer la recapitulación de esto, porque nos enfoca en lo que vamos, ¿verdad? Eh, Me acuerdo, y esto que decías es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente las personas, si tienen que elegir o se ven obligadas a elegir, si escogen quedarse en la iglesia, van a reprimir sus sentimientos, sus emociones, sus pasiones, ¿verdad? Y tachan eso de pecado, su inclinación. Ujú, ¿Ok? correcto. Si por el otro lado eligen no hacer caso a estas cosas y simplemente elegir lo que sienten y sentirse y lo que descubrieron y se escogen ellos mismos, entonces va a haber un sentimiento de traición, dolor, abandono, resentimiento con la iglesia y con las personas que estuvieron ahí pero les dieron la espalda o les rechazaron cuando descubrieron la condición. O decir, no, yo te acepto, pero, ¿verdad? No ocupo que me acepte, ocupo que cumpla lo que Jesús pidió, amar. ¿Ok? Entonces, voy a eso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, a nivel de historia, yo te puedo decir que yo llegué y entendí desde mi experiencia personal, por supuesto, mis estudios y mi formación me ayudó mucho también a poder tejer y enmarañar o desenmarañar en mi cabeza, pero también a veces cuando tienes mucha información, pues tardas más enmarañando o desenmarañando las cosas, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegas a una certeza, decir, bueno, esto tiene fundamento, esto tiene base, ¿verdad? ¿Y qué es lo que descubrí, Patrick? Lo que descubrí es que, ok, yo empecé a descubrir y a conocer todo lo que ofrece el mundo de la diversidad sexual, las diferentes tendencias, las diferentes maneras de divertirse, las diferentes maneras de conocer, tener relaciones, etcétera, experimentar cosas nuevas, diferentes, todo, que probablemente todos en este mundo, los que somos parte de la comunidad hemos experimentado y que algunas de esas cosas, ¿verdad? Cómo se maneja la sexualidad, las relaciones entre una pareja de hombres, entre una pareja de mujeres, este, cuál es el momento para tener relaciones, cuál es el momento para no tenerlas, etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas que se manejan tan diferente en el mundo hetero y en el mundo gay, porque es así, Ujú, ¿verdad? correcto. Este, Cuando empecé a ver todo eso y yo me acuerdo que me metí a experimentar y a conocer y a hacer y ver, y yo me sentía perdido, porque yo llegaba, por ejemplo, qué sé yo, que conocía a un muchacho y que, bueno, pasaba algo, teníamos algo y que por allá, pues, bueno, no estaba buscando nada, ni yo tampoco, solamente fue como un momento de placer, etcétera. Bueno, pasamos la página, seguimos por acá, que conocí a este otro, que este solo quería un beso y que, bueno, ya estabas en la disco y ya, como dicen, se apretaron por aquí, ¿verdad? Y bueno, qué rico y todo, y luego se desapareció, se fue. ¿Y qué se hizo? Bueno, allá ando con otro por el otro lado y él andaba en la fiesta y si uno se mete en la fiesta también al final, bueno, terminas uno, dos, tres, cuántas personas. Y bueno, al final de la semana o de la situación, yo decía, ok, madre, qué vacilón todo esto, pero no me siento raro, no soy yo, me siento fuera de mí, me siento, ok, ¿qué hay en el fondo? ¿Qué hay? ¿Por qué? Porque yo tenía una vivencia tal vez de profundidad espiritual y de relaciones, etcétera, no solo andaba ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, resulta que yo decía, qué raro, es que no encuentro cómo juntar estas dos cosas, cómo este estilo de vida que estoy conociendo, esto que estoy experimentando, esto que estoy haciendo, este, cómo lo uno a la espiritualidad que tengo y cómo esto. Bueno, resulta que empecé a también examinarme a mí mismo, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué ando buscando? ¿Ando buscando una relación? ¿Ando buscando hacer un despelote? No ando buscando hacer un despelote. No sé si ando buscando una relación, tal vez conocer a alguien y ver qué pasa. Me empecé a ordenar un poquito, que eso es lo que todos ocupamos a veces. Y entonces dije, bueno, Ujú, por lo menos voy a conocer las personas. No soporto en mi manera. A mí no me gusta simplemente llamar a alguien que no sé cómo se llama, tener sexo y luego váyase y no sé quién es, ni no sé quién fue, ¿verdad? Me gusta comunizar un poco, ¿verdad? Conocer a la persona, saber quién es, conversar un poco, saber qué, y luego pues ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, empecé ujú, como en correcto. esa manera, entonces ya me empecé como un poquito a centrar, bueno, y caminando y siempre con esa cuestionante, ¿cómo integro esto? Porque pasó como un año o un poco más de un año en eso. Conocí a un muchacho en una disco que me llamó la atención y empezamos
y se formalizó una relación. Fue mi primera relación. ¿Y qué pasó? Me enamoré, ¿verdad? Él también se enamoró. Y entonces yo empecé a vivir esa relación con él y todo empezó como a enrumbarse, ¿verdad? Y entonces me cayó el 5, como dicen, y dije, qué bruto. Si esto es lo más básico, es lo más básico del cristianismo, lo más básico de la vida. Porque en el cristianismo hay una sola ley, un solo mandamiento, ¿verdad? Y Jesús lo expresó muy claramente. ¿Cuál es el corazón de la ley? El amor. Dios es amor. La Biblia ni nadie puede definir a Dios porque Dios es indefinible. Pero si la Biblia se aproxima de alguna manera a decirnos quién o qué es Dios, la única aproximación teórica que tiene es esa frase de la carta de Juan. Dios es amor. Vieras, Ernesto, que yo creo que en algún momento yo te había contado, yo sí dejé, digamos, la iglesia católica hace mucho tiempo, pero yo sí viví un proceso en iglesia cristiana evangélica. Y yo recuerdo que cuando yo tuve que hacer esta elección de la que hablábamos anteriormente, llegó un momento en el que yo dije, bueno, yo elijo mi vida o elijo esta orientación sexual, pero no puedo estar con Dios. Yo dije, incluso yo me sentía indigno de dirigirme a Dios. Y yo pasé aproximadamente 2 años en las que yo, o sea, no decía pero ni un Padre Nuestro, porque yo decía, yo Usaba la no, es que, lengua, o te sea, sentías exactamente, o sea, hipócrita. exactamente, yo decía, bueno, ya yo tomé la decisión, pero ya, y pues aquí la tengo que apechugar y entonces alejarme de él porque a él no le gusta. Sin embargo, hubo un momento en el que pasé una necesidad muy grande, esto hace muchos años, ¿verdad? Este, y me dirigí a Dios y me respondió. Entonces, fue como una situación en la que él mismo me dijo, bueno, no importa, o sea, usted se puede seguir dirigiendo a mí, ¿me entiendes? O sea, el, el hecho de que yo pidiera y él me respondiera, pues me enseñó eso. Y después de ahí recordé un versículo que tal vez vos podés saber mucho más de esto que yo, que dice que todo lo bueno, todo lo perfecto todo lo bueno, todo lo justo y todo lo perfecto proviene de Dios. Y entonces yo llegué a la misma conclusión. Digo yo, ¿cómo es posible que yo un sentimiento de amor, de unión, de te quiero cuidar, de te quiero chinear, de te quiero, o sea, eso no puede venir del diablo. O sea, no puede ser obra de Satanás porque Satanás no hace esas cosas. Si no las hace él, y si yo no me las estoy inventando tampoco, pues de dónde salen, ¿verdad? Son de Dios. Yo Exactamente. solamente en ese momento entendí, y luego pues esta relación terminó, duró casi un año, terminó, pero yo entendí que la regla del cristiano es, mientras usted deje el amor orientar su vida, que es Dios mismo, tu vida va de la mano de Dios. Entonces yo tengo una pregunta, es esto, es que el problema es que seas gay, que seas lesbiana, que seas bisexual, que seas trans. La situación es, si te estás acercando a Dios, es porque estás dejando el amor gobernar tu vida. Y cuando vos entendés que lo mismo que decís vos, que si dejo el amor entrar y gobernar mi vida y ese amor tiene nombre, ¿verdad? Porque es nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Él mismo lo dijo, él vino, se encarnó y se puso nombre Jesús el Salvador. Y si yo digo que ese amor que Jesús me enseñó gobierna en mi vida, y si yo voy por la vida amando y tengo una relación de amor y decido dar mis pasos en amor, no en egoísmo, entonces yo estoy seguro de que yo estoy caminando con Dios. Ahora, si mi manera de vivir, mi homosexualidad, mi heterosexualidad, mi bisexualidad es usando a los demás, no importándome la relación que tengan con otra persona para pasarle por encima para lograr lo que yo quiero, manipulando personas, no cuidándome y un montón de cosas que implican no amar al prójimo ni amarme a mí mismo, porque hay veces que hay cosas que son falta de amor propio, entonces ahí hay que cuestionar si realmente estoy caminando con Dios y si quiero caminar con Dios, ¿verdad?
Porque yo te digo, si vos tenés una relación en que vos tenés un contacto, que vos sentís, como decís vos, que hay comunicación, que puedes tener esa comunicación con Dios, esa confianza, porque Él te escucha, porque Él dijo, clama a mí, yo te responderé. Él conoce tu corazón, Él sabe que estás yendo y querés buscar ese amor que orienta la vida, que le da sentido a la vida. Entonces, si vos tenés eso y vos estás viviendo una relación con una persona o buscando en tu vida simplemente una relación que sea en eso, orientada en el amor, vos vas a ver cómo todo fluye, ¿verdad? ¿Cuál era mi problema anterior? Que yo empecé a probar todo, o sea, yo no voy a juzgar ningún estilo de vida, pero para mí, ese estilo de vida que estaba llevando alocado y probando aquí, probando allá, haciendo, no haciendo, deshaciendo, yo no sentía que fluyera en la frecuencia del amor que orientaba mi vida, ¿verdad? Entonces, cuando yo encuentro cómo yo dejo en mi relación, en mi diversidad sexual, que el amor oriente mi vida, ahí empecé a encontrar cómo las cosas fluyen, cómo las cosas pueden con, confluir, ¿verdad? Congeniar, cómo puedo acoplar esto. Entonces yo, claro, si yo tengo una vida desordenada, hetero o gay, no estoy permitiendo que haya un norte. Cuando yo señalo el punto, el norte, en lo que Jesús me enseña, en el amor, a mí y al prójimo, entonces las cosas caminan. Y yo ni sabía cómo, pero Él me enseña. Él Sí, me correcto. enseña, ¿verdad? Y puedes estar mucho más con Dios en una relación gay que en una relación con en una relación hetero que sea desordenada, Sí, 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 correcto. ¿verdad? Entonces, bueno, para responder, yo creo que esa es la respuesta que quiero darte a la pregunta que me estás haciendo de cómo es que lograste acoplar estas cosas. Bueno, porque es que nunca se han desacoplado. Lo que pasa es que el moralismo de lo legal, el legalismo de la sociedad, inclusive de la iglesia, o de los miembros de la iglesia en muchas partes, prioriza su criterio de bueno y malo sobre el criterio eterno del amor de Cristo. Hace un momento, Ernesto, hablabas de este proceso en el que me parece, es más, que me parece que pasa con todo en la vida. O sea, hasta la gente que se dedica a ser youtuber tiene una gran cantidad de aliados y tiene una cantidad de haters. Este, siempre creo que has tenido y vas a seguir teniendo que enfrentar la gente que te va a juzgar. E inclusive, mira, yo o sea, te voy a ser muy transparente de por qué estamos haciendo esta entrevista. Yo te conocí hace mucho y yo considero que eres una de las personas más apasionadas que he conocido en este tema. O sea, cuando uno habla con vos, te brillan los ojos cuando hablas de tu devoción, de tu conexión con Dios. O sea, eso se nota, o sea, eso brilla en tu rostro cuando hablas de eso. Y recuerdo una frase que vos me dijiste cuando te conocí allá en el condominio de unos amigos, este, que inclusive en muchas ocasiones hasta la misma gente gay te discrimina por el hecho de ser cristiano porque siguen pensando igual que estos dos conceptos nunca van a machar. Y entonces o sea, qué difícil porque estás teniendo la discriminación y el señalamiento de la gente cristiana que no siente que puedas meterlo gay en el mismo proceso de camino con Dios y de la gente gay que no cree tampoco que puedas conciliar tu vida gay con el camino con Dios. O sea, estás a ambos lados y tiene que ser difícil, o sea, tiene que ser difícil en tu vida, ¿verdad? Miras que, de hecho, sí, de hecho yo puedo decir, sin miedo a equivocarme, que sufro más discriminación actualmente, y cualquiera que asuma la fe como una realidad de vida, sufro más discriminación y más malas miradas cuando digo soy católico que cuando digo soy gay o soy bisexual. Porque el criterio de diversidad sexual se ha expandido tanto y se ha hecho tan que no importa qué sociedad sea, siempre va a haber gente que tenga buena cara, etcétera, o que por lo menos lo acepte. Ah, bueno, y es su vida, haga con su vida lo que quiera, ¿verdad?
Y por lo menos en esa tónica está más aceptado. Pero ser católico está cada día más pasado de moda, ¿verdad? Entonces, sea en la comunidad o afuera, muchas veces recibe uno el rechazo, ¿verdad? El rechazo o el cuestionante, pero no tanto la cuestionante de preguntar por saber, sino la cuestionante intrigosa, resentida, que vos la sentís, la pregunta o las cuestiones como atacantes, como llenas de odio, Correcto. ¿verdad? Y uno dice, wow, lo que estoy profesando y lo que he estudiado es que esto es profesar la fe del amor, ¿verdad? Entonces, es simplemente mi propósito, ¿verdad? Bueno, ahí ya voy para el segundo año de dirigir, como dijiste, el equipo de espiritualidad de Espacio Seguro Católico. ¿Qué es Espacio Seguro Católico? Cuando yo empecé a sufrir la primera ola de haters en mi red social, uno de nuestros sacerdotes aliados, porque tenemos sacerdotes que son aliados al grupo y que nos apoyan y nos dan soporte y nos dan, como te digo, ánimos para seguir adelante, porque dicen, esto es de Dios, ¿verdad? Y muchos obispos también nos dicen, yo creo que esto es de Dios. Es de Dios que ustedes digan, tenemos voz, queremos ser cristianos, no estamos haciendo nada malo, nacimos así y Dios nos ama como somos porque Dios todo lo que creó, lo creó bueno. ¿Okay? Y nosotros creemos que tenemos una oportunidad y reclamamos ante la organización, la institución eclesial, nuestro lugar, porque adivinen qué, como dijiste vos, hemos sido muy devotos, hemos estado siempre curas, los que arreglan la iglesia, sacristanes, monaguillos, catequistas, nombre, usted lo que quiera, obispos, lo que usted quiera. Hay un montón de personas sexualmente diversas que han estado en la iglesia desde toda la vida y que a nadie se le oculta, simplemente todo el mundo sabe. Ah, sí, es el sacristán. Ah, mira, no, el que pone las flores. Ah, no, mira, el que Sí, recoge tienes la... no, razón. eso siempre ha estado. El catequista, sí, aquel, ya la gente sabe, ¿verdad? Ahí hemos estado, pero ¿qué? Como a lo escondido o a lo juzgado. Entonces, ¿qué es lo que Espacio Seguro hace? Espacio Seguro te dice, esto es un espacio seguro para que usted pueda decir y agarrar y empoderarse y entender este mensaje que te estoy dando, que Dios es amor y Dios te ama, no a pesar, sino con tu orientación sexual, cómo es porque Él te creó con esa orientación sexual y te va a enseñar cómo puedes perseverar en la fe aunque el mundo externo te juzgue. Y cuando vos tengas suficiente fuerza, valor, coraje para también salir, si querés hacerlo, puedes volver y servir en una parroquia, puedes dar una charla, puedes hablar de Dios sin miedo, en el trabajo, en la calle, y cuando te digan, hey, pero usted es gay, pero yo amo a Cristo. Pero ¿cómo puede hacerlo? Dios es amor y Dios no me juzga, Dios me salva. Y tomar eso, ¿verdad? Y bueno, esta persona, este sacerdote, cuando empezaron a atacarme, él me puso en los comentarios de la foto, oye, ¿te puedo llamar? Sí, claro. Y yo dije, ¿qué me irá a decir? Entonces ya me llamó, yo lo conocía, me llamó y me dice, Ernesto, ¿cómo estás? Qué valiente, mira, te felicito y un abrazo de mi parte. Solo quiero decirte que, mira, no estás solo. Hay un grupo de muchachos que fundaron hace unos meses una agrupación que es católica, y quieren perseverar porque son sexualmente diversos. Yo les voy a celebrar una misa virtual hoy, porque era tiempo de pandemia. Entonces, si quieres conectarte, te puedo pasar el enlace para que te conectes y si te interesa el grupo, luego hablas con el organizador y ahí pueden ponerse de acuerdo para que te hagas parte del grupo. Y así fue, eso fue en el 2020. Y bueno, hoy tengo 2 años de estar dirigiendo el equipo de espiritualidad para procurar que este mensaje llegue. Que lo que el grupo haga se entienda y se vea que somos una organización de personas creyentes, que somos sexualmente diversas, pero que somos bautizados también, que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos creyentes, que somos personas que queremos participar de la vida sacramental de la iglesia, de la vida de fe, de las oraciones, que somos devotos, que hacemos rosarios, que hacemos, que vamos a misa, que comulgamos con toda la devoción de la vida, porque sabemos que Dios nos ama y no nos juzga por una orientación sexual, que a la iglesia tal vez le tome años entender que es válida. Yo me imagino inclusive, Ernesto, que puede haber mucha gente en una banca juzgándote cuando te ve ir a comulgar.
O sea, no hablando, digamos, Disculpe, a me va a vos llegar. específica, a vos específicamente como persona, sino a cualquier persona que diga abiertamente soy gay y que usted lo vea en una fila yendo a comulgar porque, o sea, para ellos se les hace un enredo mental y Como vamos a un lo mismo. circuito, digamos, cuando voy con mi novio a misa y nos damos la paz, ¿verdad? ¿Y qué Ujú, hacemos nosotros? ujú, Un abrazo, ¿verdad? Solo el hecho, la cercanía que tenemos, lo que no se habían enterado, se enteran. ¿Por qué? Porque no es que nos damos no nos damos una red en la misa, ¿verdad? Ni un beso exótico, ujú. no, pero es un gesto de cariño, ¿verdad? La paz, amor. Y luego la gente que está a la par, ya con solo eso, dio la nota. Ahora, yo nunca me escondo, ni me he escondido, ni me esconderé en ninguna de las cosas. Alguna de las reglas de mi vida es, desde hace muchos años, ser transparente, lo mejor transparente que pueda, porque siento que siendo transparente, yo aprendo a ser libre, ¿verdad? Porque si yo no tengo nada que esconder, pues me toca comportarme de la mejor manera, ser la mejor versión de mí mismo en lo que mejor pueda. Y si en algún momento no lo logro, pues me disculpo, pero no estoy escondiendo nada ni tapando las cosas como esto casi nunca me lo quito, ¿verdad? Y ahí a Ujú. veces voy a la misa y la gente se queda, ¿verdad? Viendo y, ¿verdad? Todo bien. Pero sí, definitivamente desde que uno lo ven entrar o se sienta, todo, hay ojos que, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí yo voy con mis ojos directos al altar, a encontrarme con Dios, a escuchar el mensaje, y sí, al que quiera, pues bien recibir, pero prefiero no andar fijando la mirada en, ¿verdad? Cosas que pueden ser tóxicas. Ha habido en esto un cambio de actitud, digamos, en la Iglesia Católica de unos años para acá, que yo siento que tanto yo como la sociedad en general lo han notado. O sea, antes, bueno, aunque es completamente cierto lo que vos decías, o sea, la comunidad de BGLT ha formado parte de la Iglesia Católica, ya sea por debajo de la mesa o escondiéndose o de alguna forma, pero hemos formado parte y hemos estado ahí y hemos pertenecido y hemos trabajado, digamos, en algún momento. Hay alguna gente que piensa que, bueno, como vos sabes, el avance de la tecnología, de muchas otras creencias, de un conjunto de cosas a nivel de sociedad, han hecho que la Iglesia Católica tenga cierta apostasía, digamos, de unos años para acá. Entonces, hay gente que piensa que el cambio de actitud de la Iglesia Católica de antes te trato como el apestado y ahora no te trato como el apestado y te doy la bienvenida, pero no practiques tu orientación sexual en la iglesia, ha sido como una técnica de no perder más gente de la que ya se ha ido perdiendo con el tiempo. ¿Qué pensás vos de eso realmente? O sea, piensas que, o sea, siento que hay cosas que la iglesia católica o la iglesia cristiana o cristocéntrica en general no va a lograr nunca y es esta aceptación completa que todos quisiéramos, o sea, o que la gente, digamos, idealiza o ve como una utopía. Pero, o sea, ¿qué piensas de eso y cómo crees que vaya a avanzar esto a nivel interno, digamos, dentro de la congregación en sí? Yo creo que no es como ninguno lo esperamos. Y hablo de ninguno, las personas que están en contra como los que estamos a favor. Creo que el Espíritu Santo se abre camino y lo ha hecho durante 2000 años en todo lo que es la fe y la interpretación de la fe. La fe y, y la doctrina evoluciona, ciertamente evoluciona. ¿Por qué? Porque desde el tiempo de los apóstoles, si vos te pones a leer los primeros documentos, los primeros escritos, lo que llaman los padres de la iglesia, ¿verdad? La comprensión, por ejemplo, de la Trinidad tardó años en poder entenderse a la Trinidad, tal cual, ¿verdad? Como la entendemos hoy. Hay dogmas de fe. ¿Qué es un dogma de fe? Dogma de fe son como señalamientos que la iglesia propone para ser creídos porque todo lo que circunda el hecho lo evidencia, ¿verdad?
Digamos, para decirte un ejemplo, en la matemática podríamos decir que el punto es un ente de razón, que puede ser algo parecido a un dogma de fe, ¿verdad? Si yo te digo a vos en una hoja blanca, dibuja un punto, vos me haces esto. Pero si yo voy a ver con el lapicero y me pongo a verlo de cerca, te digo, eso no es un punto, eso es una bolita rellena. Dibújame un punto. Vas a tratar de dibujar el bendito punto y por más que lo hagas con la punta más fina, siempre va a ser una bolita rellena. El Ajá. punto es que el punto no existe sino en tu mente, es un ente de razón. El punto te permite entender la línea, porque la línea es una sucesión de puntos. Y una bolita rellena es eso, una mancha de puntitos, ¿verdad? Pero el punto no puedes dibujarlo, no lo ves físicamente, pero entendés que el punto existe porque ves la línea. ¿Okay? Ujú, Entonces un dogma de ujú. fe es algo parecido a un ente de razón. Que la Inmaculada Concepción, que la divinidad de Cristo, que esto, son dogmas de fe. Pero ¿por qué la iglesia profesa eso? Porque la línea está ahí, porque la bolita está ahí, porque eso nos dice que eso es así. Entonces proponemos ya teóricamente el ente de razón para que se entienda más. Ok, bueno, entonces a este nivel la doctrina evoluciona y ha venido evolucionando por 2000 años. No se contradice, pero sí evoluciona y muchas prácticas han cambiado radicalmente. Si hablas con padres hace 60, 100 años, 500 años, te van a decir que ir a una fiesta y bailar es pecaminoso y es sucio. Si vas a ver los primeros siglos, los cristianos decían que el cumpleaños era del diablo, que no se celebraba el cumpleaños porque eso era pagano y eso era darle culto al orgullo y muchas cosas, hasta que la iglesia empieza a asumir diferentes culturas y a entender que puede celebrar la vida y puede orientar la cuestión en decir, demos gracias a Dios por la vida, y entonces empieza a ser parte de la cultura cristiana los cumpleaños. ¿Cuántas cosas no asumió la fe cristiana de la cultura griega Correcto. Ujú. y del arte romano? ¿Cuántas cosas? Y todavía las tenemos, ¿verdad? Entonces, la fe, la doctrina sí evoluciona. Entonces, yo no veo que esto sea un candado. Ahora, hace 5 años, bueno, 5 años, perdón, hace años, casi 9 años, cuando el Papa Francisco asumió, él congregó, no sé si voy a decir exactamente bien el proceso, pero él llamó a que se conformara un documento, el primer documento antropológico bíblico en la historia. ¿Qué es esto? Que por favor se hiciera un estudio del ser humano desde la Sagrada Escritura. Nunca se había hecho en 2000 años, porque no existía la antropología así de conformada como hoy, ni las ciencias sociales que tenemos hoy, que la sociología, que la psicología, que tantas cosas. Que por favor se hiciera una comisión para hacer un estudio antropológico desde la Biblia. Y la Pontificia Comisión Bíblica, ¿verdad? Que estaba dirigida ni más ni menos que por el director de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es lo que antes se llamó en tiempos de la Inquisición el Santo Oficio. O sea, imagínese, lo tiro así, ¿por qué? Porque se cambió el nombre, la función sigue siendo cuidar la doctrina y ahora este hombre viene a ser el, que no es el mismo, obviamente, ¿verdad? Es un sacerdote muy preparado, Ajá, sí. el presidente de la Pontificia Comisión Bíblica, que es jesuita, antropólogo, y otro montón de teólogos, ¿verdad? Bien preparado. Él y un equipo de profesionales asume por 5 años, 2013 a 2018, hacer este estudio. Y los resultados se reflejaron en un documento que salió en el 2019 que se llama ¿Qué es el hombre? No es un documento doctrinal, es un documento fundante para crear doctrina, para repensar las cosas y para ponerlas en tema de remojemos la barba, esto hay que retomarlo, esto hay que volverlo a pensar, esto hay que ponerlo aquí en la mesa porque resulta que no es tanto como decíamos, ¿verdad? Si ciertamente la doctrina dice esto, hay que volver a valorar si esto aplica así, tal cual lo estamos aplicando, un montón de cosas. Entonces este documento, si lo buscas en la página del Vaticano, ahí está, se llama ¿Qué es el hombre? Y en el número 185 habla del tema de la homosexualidad y dice que hay mucha necesidad de valorar cuál es, que no se puede discriminar, que inclusive hay personas que quieren que las relaciones homosexuales se equiparen a la relación matrimonial y que, bueno, hay muchas cosas. De hecho, te voy a citar un pedacito que dice, desde hace un tiempo en particular en la cultura occidental se han manifestado voces discrepantes respecto al planteamiento antropológico de la escritura, así como ha sido comprendido y transmitido por la Iglesia en sus aspectos normativos, considerándolo como el simple reflejo de una mentalidad arcaica, históricamente condicionada.
Sabemos que diversas afirmaciones bíblicas en el ámbito cosmológico, biológico y sociológico se han visto poco a poco superadas con el progresivo desarrollo de las ciencias naturales y humanas. Análogamente, opinan algunos, una nueva y mejor comprensión de la persona humana impone una radical reserva sobre el reconocimiento exclusivo de las uniones heterosexuales a favor de una acogida similar de la homosexualidad y las uniones homosexuales como legítima y digna expresión del ser humano. Y luego, en otra parte, dice, la Biblia no habla de inclinación erótica hacia la persona del mismo sexo, sino solo de los actos homosexuales. Y trata en unos pocos textos diferentes entre sí términos de género literario e importancia. Respecto al Antiguo Testamento, cabe señalar dos relatos que evocan inadecuadamente este aspecto y algunas normas en un código legislativo que condenan relaciones homosexuales. Entonces, ahí habla sobre la malinterpretada historia de Sodoma, ¿verdad? Y habla también de otras cosas en el 186, hablando y dice, hay sin embargo una interpretación diferente que se desprende de algún texto del Nuevo Testamento y que a partir del segundo siglo de la era cristiana se fue afirmando hasta convertirse en una lectura habitual del relato bíblico. Bueno, al final del número, es que no puedo leer todo, pero puedes buscarlo, tal vez, para que puedas como profundizarlo y tal vez ponerlo en el enlace de descripción de De hecho, este Ernesto, audio. no sé, o sea, si abusándome de tu confianza, me gustaría que tal vez en algún momento analizáramos el documento, o sea, en una entrevista aparte, Ok, dedicándole ok. un poco más de tiempo solo al documento, porque sí me parece muy interesante. Mira, a veces lo que pasa es que el ser humano, o sea, trata de ser como muy polar, digamos, o sea, o soy completamente conservador o soy completamente liberal o sea, puede haber un gris en el medio, o sea, puede haber un montón de matices. O sea, Cada cabeza es un mundo. mucho de la crítica que se le hace a la Biblia es, mira, está escrita en otra época, en otro contexto sociocultural, o sea, es como que usted trate de agarrar una constitución política de hace 50 años y la quiera aplicar hoy. Va a ser una cosa completamente absurda, va a ser una cosa, o sea, que usted va a tener huelgas y se le va a amotinar la gente por todo lado. O sea, me parece muy importante y tal vez, bueno, uno que no está tan conectado con la congregación, uno no sabe qué pasan este tipo de cosas. O sea, yo no sabía que después de tantísimos años, la Iglesia Católica como congregación se había sentado a tocar o a repensar estos temas o a analizarlos nuevamente. O sea, yo no había oído de este texto, no había Sí, oído de hecho, anteriormente de este texto y me imagino que no estamos hablando solo de este tema, estamos hablando de un montón de otras cosas que se repensaron en este documento. hay un montón de cosas. Bueno, de hecho, nada más para cerrar lo que te estaba diciendo, aquí encontré el número 195, que es como ya cerrando, dice, en conclusión, el examen exegético, o sea, análisis bíblico, realizado sobre los textos de Antiguo y Nuevo Testamento, ha sacado a la luz que deben ser considerados en una valoración de los aspectos éticos de la homosexualidad, ¿verdad? Y habla de que hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para revalorar, ¿verdad? Entonces, digamos, no es una instrucción ni una, ¿cómo se llama? Ni una orden, pero sí Ujú. puso en la mesa la cosa, de manera que entonces los clérigos, los obispos, todo, leyó el documento, dijo, con pinzas, hay que agarrar esto. Se abocó por la atención pastoral, o sea, cuidar de esas personas, entender un poquito, porque, mira, si en una persona de mente abierta, heterosexual, cuesta a veces que se permeen o se entiendan las categorías de lo que el mundo LGBT es y piensa y cómo se vive, ahora en una institución tradicional, reforzada por muchísimas cosas, que esto se meta y se entienda es complicado, ¿verdad? Pero esto que decías vos es súper crucial. La iglesia siempre ha sido heterogénea. Es una iglesia mundial. Estamos hablando de 1.000 millones de personas cristianas. Siempre ha sido heterogénea desde el inicio. Vos ves las historias de los hechos, siempre ha habido opiniones discrepantes. Unas predominan sobre las otras, pero siempre hay, siempre hay. Y ese balance nos ha permitido evolucionar. En resumen, la Iglesia Católica
está poniendo esto sobre la mesa porque considera que no tiene ahorita tal vez la última palabra sobre cómo ir manejando esto, pero quiere entender cómo ir orientando y abriéndose un poco al tema. Considero que sí va a ser una realidad, que haya una apertura, una participación, una desestigmatización progresiva de la diversidad sexual, pero no sé si vos y yo en nuestro periodo de Ajá, vida en este exactamente. planeta vayamos a ver la utopía que queremos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el camino y nosotros en Espacio Seguro estamos siguiendo ese camino, ¿verdad? Y si tenemos obispos que nos apoyan, sacerdotes que nos apoyan, religiosas y gente muy formada que también nos apoya y otros que pues estamos en camino de formación para poder seguir aportando, ¿verdad? Exactamente. Ahora que, bueno, que hablábamos de grupos como estos, sí me gustaría tal vez que nos, bueno, ya que has tenido un poco más de contacto con grupos de este tipo, que nos hables un poco de los grupos, digamos, o sea, qué están haciendo, qué están trabajando, cuántos hay, porque, digamos, hay mucha gente que no los conoce o que, digamos, por ejemplo, de estos grupos, la primera vez que yo escuché fue por vos. Mira, bueno, en lo que es Espacio Seguro, somos más de 100 miembros en este momento, hay hombres y mujeres, tenemos personas trans, personas intersex, creo que hay uno o dos, la mayoría es gay, ¿verdad? Y vemos varios que somos bi, ¿verdad? Y pues es una comunidad LGBT. ¿Qué se hace? Pues se manejan varios ejes interdisciplinarios, formaciones a nivel emotivo, a nivel también de formación cristiana. También tenemos prácticas de devoción como una oración comunitaria una vez a la semana a nivel virtual. Tenemos encuentros cada 15 días en los que se tratan diferentes temáticas, a veces de crecimiento personal, a veces de crecimiento emocional, a veces formativas en todo lo que respecta al LGBT, ¿verdad? A veces cuestiones de espiritualidad. Tenemos un eje, 4 ejes en los que giramos y en esos 4 ejes vamos desarrollando una temática anual. Entonces, todos los años, con el feedback de la comunidad y con la necesidad que vamos viendo los que estamos dirigiendo, vamos armando un esquema, digamos, de formación en diferentes temas. Y se participan de diferentes cosas, participamos de la romería, participamos también de Pride, ¿verdad? Participamos, hacemos posadas ahora a final de año, en varias de las casas nos reunimos, hacemos reflexión, compartimos un ratito, celebramos cumpleaños, cosas sociales, cosas de fe, ¿verdad? Esto hacemos. Espacio Seguro es parte de una red o se unió hace mucho tiempo, hace un par de años o 3 años, a lo que se llama la GNRC, que es el Global Network of Rainbow Catholics. Es una red global de católicos arcoíris que está en un montón de países alrededor del mundo. Yo fui a la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado en Portugal y ahí contacté al padre James Martin, que es un jesuita, que es delegado del Santo Padre para ejercicio pastoral en personas LGBT, ¿verdad? Con personas LGBT también. El Santo Papa le ha pedido que por favor se encargue de su ministerio de eso, de impulsar las personas LGBT dentro de la iglesia. Y él tuvo una charla allá en Portugal. Y ahí fui yo, ahí conversé con él un ratito, le hice contacto, tuvimos un Facebook Live, un Instagram Live con él, ¿verdad? Él habla solo inglés, entonces ahí hubo que traducirle para ¿verdad? Para la comunidad, pero Ujú. de ahí estuvimos conectados y esta red nos une con grupos de México, de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica. Somos un montón de grupos, no sé decirte cuántos en este momento, no tengo el dato, pero es un montón de grupos que alrededor del mundo tiene esta afinidad. O sea, aquí en Costa Rica esto no es único ni es pionero, somos parte de una red global de católicos arcoíris, ¿verdad? Y que estamos conectados y hemos tenido invitados también que vienen a veces al país. Hey, ¿me puedo reunir con usted? Sí, claro, venga, nos vamos a reunir tal lado. Él es parte del grupo tal de México, el grupo tal de Perú y vino con nosotros al encuentro hoy. Y pues ahí vamos caminando, ¿verdad? Ya no es solo eso. Ahorita aquí hubo un sínodo de la sinodalidad en el Vaticano. Tuvimos Perdón, ¿qué es un representantes. sínodo? Un sínodo es una reunión de de dirigentes eclesiales, digamos, de obispos, ¿verdad? Pero también de otros entes profesionales, teólogos, sociólogos y demás,
que se permite para tomar rumbos y decisiones en la Iglesia Católica. Entonces el Papa Francisco convocó un sínodo que llamó de la sinodalidad porque él quiere dar a entender que la Iglesia no tiene que no tiene que manejarse siempre solo de manera vertical, que entendamos que todos tenemos un papel activo en el caminar y en las decisiones de la Iglesia, y él quiere que la Iglesia se entienda de una manera más concéntrica que piramidal, ¿verdad? Y que poco a poco se va entendiendo que cada obispo pues tiene su autoridad, que el Papa es el Papa, pero no tiene que ser siempre una cuestión vertical de que dígale al padre, si el padre no sabe, pregúntele al obispo, el obispo no puede hacer nada, tiene que pedirle al Papa. No. O sea, ok, hay un consenso, hay una cuestión donde todos podemos tomar acuerdos, donde hay una línea de autoridad ciertamente, que pues el Papa es la cabeza, pero que todos tenemos parte en las decisiones, en el caminar y manejar la iglesia de una manera más así, más sinodal, más de decisiones, más de congregación que de autoridad, ¿verdad? Si se va a tomar una decisión, no solo porque el Papa se le ocurrió, se despertó hoy día y dijo, el Espíritu me habló en la noche y yo digo esto, sino ¿por qué? Porque hubo una reunión, un discernimiento, una jornada de oración, algo que le permitió tomar la decisión en conjunto con otros entes que le están también dando feedback, ¿verdad? Entonces, bueno, se hizo el sínodo y ahí tuvimos representación de la comunidad, el padre James Martin fue y otros integrantes representando también representantes también de esta organización. Entonces, es un movimiento mundial ya. Esto es un movimiento mundial, es una realidad mundial en la Iglesia Universal, ¿verdad? Entonces, a las personas que piensan que esto no es posible, quiero darles buenas noticias. Sí es posible. Sí es posible vivir tu fe católica, tu fe cristiana, integradamente con tu diversidad sexual. Segunda buena noticia y la más importante, Dios te ama. Dios te ama con toda tu diversidad sexual porque Él te creó perfecto, perfecta, perfecta como sos. Y Él quiere que descubras su rostro y que potencies su imagen divina en vos con el amor que Él te da. Y nadie está exento de eso. Sabes, Ernesto, que a veces, digamos, cuando uno se reúne en grupos sociales, principalmente con gente gay, la gente se queja mucho de que ay, que yo no encuentro pareja, que todo el mundo es igual, que aquí, que allá y de todo. Y algo que me parece muy bonito, digamos, del concepto de espacio seguro, primero que todo, empezando desde el nombre, o sea, que no, que si yo no supiera nada y vos me decís espacio seguro, ni siquiera me suena religioso, me parece que el concepto que ustedes están manejando es como muy rico, o sea, no, con esto no quiero decir que sea un espacio donde yo vaya a buscar pareja, sino que ustedes abren espacios en los que la interacción te puede conectar con gente que va a tener un enfoque diferente de vida, o sea, que va a querer, digamos, ir a una actividad social, que va a querer reunirse, digamos, en una romería o algo así, y todo ese tipo de espacios de socialización, independientemente de que en algún momento sea una pareja, sea un amigo, sea una conexión a nivel de personas diferentes que busquen, o sea, que tengan un enfoque de vida similar al tuyo, siempre va a ser importante, siempre va a ser muy importante enriquecedor, sí. porque, digamos, lamentablemente, ¿cuáles son los espacios de socialización de la comunidad gay? Son los bares y las discos. Que no digo que esté mal, ni, o sea, porque yo también he ido y yo también No voy sea de vez solo en eso. cuando. Pero digamos, o sea, no estamos como para señalar y decir, ay, es que todas son malas y que no, no, o sea, A mí no me vamos, encanta ir. A mí me no, encanta ir y disfrutar y pasar un buen rato y todo no bien. vamos a juzgar, pero por ejemplo, entiendo perfectamente cuando alguien me dice, mira, es que no encuentro pareja o no encuentro una pareja que tenga un enfoque de vida diferente. Sí, ¿por qué? Porque mis únicos espacios de socialización son los bares y las discos, donde lamentablemente la gente va a tomar, va a ligar o sea, ¿qué es eso lo que se mueve? Entonces, sí me parece bastante bonito. Otro de los temas, tal vez como para no extenderte mucho y no quitarte tantísimo tiempo, mira, siempre considero que a nivel de sociedad, a nivel de familia,
No es lo mismo, digamos, que vos como persona bisexual, yo como persona gay, lleguemos y le digamos a nuestros padres, a nuestra familia, que tenemos una orientación sexual diferente, a que alguien tenga que ponerse enfrente de su familia y decirle, tengo una identidad de género diferente, soy trans, me siento mujer, cómo se desenvuelve una persona trans, digamos, en espacio seguro digamos, en una iglesia, porque incluso me imagino que si una persona gay es criticada en una misa, una persona trans obviamente también va a sufrir ese tipo de estigma. El estigma está hasta inclusive dentro de la misma comunidad, Sí, correcto. ¿verdad? No se puede escapar de eso, pero otra vez, hay un espacio en el que abogamos. ¿Por qué? Porque el centro sea el amor de Dios, ¿verdad? Tenemos personas trans, tanto hombres, chicos trans como chicas trans. Una de ellas fue coordinadora por un año completo de Espacio Seguro, ¿verdad? Tuvimos elegimos una chica trans para ser coordinadora del grupo y me pareció a mí en su momento súper apropiado porque pues habla mucho, ese solo hecho habla mucho, ¿verdad? Ujú. Una persona súper formada porque también estudió teología, porque fue religioso y porque luego dio el paso de ser trans. Entonces está formada en el lado de la fe y también tiene su carrera profesional y luego dio el paso y se hizo mujer, ¿verdad? Dio el paso y luego fue coordinadora de Espacio Seguro. Entonces tenía en su mano muchísimas cosas que valen la pena, ¿verdad? Hoy día es representante, una de las representantes de la GNRC, ya no solamente está en la comunidad, sino que tiene una representación internacional, ¿verdad? Esa es la posición que nosotros queremos darle y el valor que queremos que las personas trans tengan en medio de la comunidad. Ahora, siempre no podemos negar que caminar va a ser complicado porque siempre hay estigmas. No puedo decir que no hay en la comunidad, pero al menos intentamos de que nuestra posición y nuestras actividades y toda la cuestión sean en el orden del respeto y del amor, ¿verdad? No te puedo garantizar que uno de los más de 100 miembros que hay, pues no le guste la idea de los trans o las trans, ¿verdad? Porque no estoy en la mente de cada uno de ellos, pero al menos en lo que nosotros invitamos a hacer el grupo es en el amor, en el tono del amor. Y las personas trans, bueno, que están en el grupo están pues, muy contentas, asisten a las actividades, tienen bonitas contribuciones, ¿verdad? Con la comunidad y pues hay algunos inclusive en equipos de trabajo, ¿verdad? Que ahí ayudan a que todo camine. Para decirte una cosa, una de ellas recientemente en otro país que iba a bautizar a uno de sus sobrinos sufrió discriminación por parte del cura, ¿verdad? Y pues habló con uno de los representantes, le contó, fíjate que el padre no me deja ser madrina porque dice que yo no puedo ser madrina porque yo no nací mujer. Y para hacer la historia larga corta, este representante conoció a un cardenal que habló con el papa y el papa directamente le mandó a decir al sacerdote que no hay ningún impedimento canónico para que ella sea madre. Así. Entonces, Qué ¿verdad? increíble, sí, sí, qué Entonces dice, increíble. ella cuando le llegó eso fue como, ¿qué es esto? Luego el Papa sacó un documento, ¿verdad? Y el Papa sacó un documento que dice precisamente eso, ¿verdad? No hay impedimento. Ella es Ujú. bautizada, ella practica la fe. ¿Por qué no puede ser madrina del niño? Sí. Y el padre, "Ey, pues, ¿qué puedo hacer yo?" Dice, nada, déjela. La tuvo que dejar. ¿Por qué? Porque era una cuestión muy personal de él, no le gustaba, pero él no le puede impedir a ella ser madrina porque a él no le gusta, ¿verdad? Y bueno, la orden tuvo que venir de arriba. Tenemos una agrupación internacional que tiene voz, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, aquí no fue solamente decirle al obispo o al no, ¿verdad? Fue simplemente, ella comentó allá en El Salvador, me está pasando esto. Comentó, yo sé con quién hablar para que me dé un consejo. Él fue y le pidió un consejo, Monseñor, venga acá, es que tengo una de las chicas de allá de El Salvador que le está pasando esta situación. Déjame ver qué puedo hacer. Y entonces habló y el Papa Francisco dijo, no, venga para acá, ¿verdad? Dios, Ajá, entonces dice uno, bueno, qué bonito, qué apertura, ujú. ¿verdad? Y pues eso es
el respaldo que queremos que sienta en una organización como esta una persona trans. Vieras que, bueno, tal vez para ir cerrando un poco, Ujú. Ernesto, algo que me ha llamado mucho la atención de toda esta entrevista es el enfoque y prácticamente la palabra que más has mencionado, que es el amor. Muy independientemente de que uno forme parte o no forme parte de la comunidad católica como tal, siempre me parece bueno hacerle entender a la gente lo que vos mismo nos has repetido en el transcurso, que Dios sigue ahí, que Dios sabe cómo te hizo y que si te has estado alejando tanto de Él como de la congregación porque te sientes indigno, porque te sientes mal, porque te sientes culpable, porque te sientes que la opción está. O sea, que Dios sigue ahí en caso de que no quieras del todo formar parte de una congregación como tal, o bien que la congregación está ahí y que ya en este momento tiene una mayor apertura, aunque no es como que vayas a entrar y nunca vaya a haber nadie que te critique, porque es, o sea, seguimos basándonos en el absurdo o en la utopía, pero sí es importante dejar ver ese mensaje y digamos, lo que me acabas de contar de la posición del Papa en este caso, me parece un síntoma mm, súper positivo como de lucha y de aceptación, aunque digamos, como vos decías, muy probablemente ni vos ni yo vayamos a ver el cambio que queremos y tal vez inclusive, aunque se lograra, aunque mañana la Iglesia Católica dijera, sí, los aceptamos a todos, vengan, casas y hagan de todo, la sociedad no está preparada. O sea, la sociedad sigue estando tan polarizada que aunque nos aceptaran del todo, la comunidad gay se seguiría negando a formar parte porque sigue esta lucha interna. O sea, aunque la iglesia ya no te critique, el proceso de salida del closet religioso, por decirlo así, sigue siendo interno, sigue siendo a nivel introspectivo, digamos. El indexo es una decisión diaria. Una vez que lo haces, es diario, ¿verdad? Ujú, Siempre va a haber alguien que te pregunte, alguien que se intrigue, alguien y con que tenés que, ya sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en cualquier lado. Y sí, hay que tener conciencia de esto. La iglesia no es solo una institución, está la institución, pero la iglesia es todo el creyente. Y esta gama de montón de creyentes es precisamente la que también a veces traba estas cosas. ¿Por qué? Porque el Papa puede estar abierto, pero él no es la iglesia solo, él es ujú. la cabeza. Y él puede decir sí, pero por ahí hay otro montón de curas que dicen no, y por ahí hay otro montón de fieles que no son ni curas ni nada, pero también dicen no, ¿verdad? Y bueno, eso tiene que caminar y es un cambio cultural. Y ese cambio Ujú, cultural va a tomar correcto. años. Ujú. Bueno, Ernesto, tal vez como para cerrar, sí me gustaría darte el espacio para que des ese último mensaje que creo que ya lo has dado en el transcurso, pero que tal vez lo digas más un poco más desde tus palabras, desde una persona que pasó este proceso, que lo enfrentó y que en este momento se siente bien con su vida, con su persona, con su forma de ser y con su forma de enfrentar la vida y con su forma de trabajar su vida de la mano de Dios. Entonces, sí quisiera que hicieras este cierre como de este mensaje, desde tu visión y desde tu perspectiva, de qué manera quisieras, tal vez no convencer, sino impulsar o como promover a que la gente enfrente este tipo de realidades dentro de su vida y dentro de su espiritualidad. Dicen que más, a veces menos es más. ¿Ok? Entonces, podríamos inspirarnos aquí otra hora y media, ¿verdad? Pero vamos a, a decir lo único que importa. Y para todo el que nos esté escuchando, para todo el que nos esté viendo,
Desde el fondo de mi alma y con toda la convicción del mundo, te aseguro, no importa qué te hayan dicho, tus papás, tus vecinos, tus amigos, gente de la comunidad LGBT, gente de afuera, la gente de la iglesia, el cura, el obispo, te voy a decir esto y lo tenés que creer porque es la verdad. Y la verdad es que Cristo te ama. Cristo te ama. Él te hizo como sos. Te ama como sos. Te conoce más de lo que vos te conoces. Murió por ti y resucitó para darte vida nueva. Así que Él tiene la mano tendida para que la tomes y puedas sentir ese amor que transforma la vida, la visión, no solamente de tu persona y tu ejercicio como parte de la comunidad gay o LGBT, no, la vida entera cambia cuando usted se toma de esa mano. Entonces, la invitación, Él está ahí, Él está con la mano tendida esperando. En la iglesia hay espacios con puertas abiertas para que puedas perseverar en comunidad si quieres. Y si quieres dar el paso, bueno, ahí está Espacio Seguro Católico en Costa Rica. Si quieres también me puedes buscar en Ministerio Católico Pescador.com o en Facebook, en Instagram, Tal las vez redes de espacios, eso sería importante que quería pedírtelo como de último, tus redes, las redes Espacio de los Seguro, grupos, ajá, espacio Espacio Seguro seguro. Católico en todas las redes y Ministerio Católico Pescador, no el pescador, sino Ministerio Católico Pescador en todas las redes es personal mío, ahí hay varias cositas que son confortantes, pero ahí para simplemente, como dice Patrick, cerrar, solamente decirte esto, no importa qué digan, si estás solo, si no has querido decirle a nadie, si te sentís, Dios sí te escucha, Dios sí te ama, no importa qué te han dicho, Jesús te ama y Él está ahí. Y desearte que para los que todos los que quieran también unirse, yo soy una persona muy eh, eh, súper devota de la Santísima Virgen, decirte que hay una madre con los brazos abiertos también para acogerte. Y que el hecho de que pienses que la Virgen María es pura no te descarta, porque la pureza de María se basa en la disposición que tiene a recibir el amor de Dios y dejarlo fluir en su ser. Y ese amor no se le oculta a nadie, menos una persona que lo está pidiendo y necesitando. Acógete a ella, acógete a Jesús, porque Él tiene los brazos abiertos. De verdad, Ernesto, muchísimas gracias. O sea, sinceramente sí me gustaría que no sea la última vez que compartas conmigo este espacio. De verdad te agradezco muchísimo todo bueno, la apertura, el tiempo, y yo sé que a veces a uno en el diario vivir pues le cuesta sacar el tiempo y sacar el espacio para trabajar y tocar este tipo de temas. Entonces, una vez más, todo mi agradecimiento. Te deseo muchísimos éxitos tanto en tu vida personal como en el ministerio en sí y pues que sigas adelante, ¿verdad? Gracias, Patrick. Gracias por la oportunidad. Bendiciones para todos y pues adelante. Y pues aquí estamos siempre. Eh, y pues pedirle nada más que recuerden de orar por nosotros, ¿verdad? Tanto por mí, por Patrick también, que tiene esta labor tan genial. Muchas gracias. A ustedes. Chao.